Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Como todas las semanas, todos los viernes 6 de la tarde, Funche Caribeño transmitiendo desde Puerto Rico para el resto del mundo. Y hoy estamos en el mundo, de verdad. Estamos con uno de los más queridos sociólogos, pensador, intelectual público, una persona de una trayectoria para mí intachable, víctima en el último capítulo de una persecución política sobre la gente que se ha mantenido vertical y consistente a lo largo de toda una vida. Hacemos referencia hoy a nuestro invitado especial, Boaventura de Sousa Santos, quien es parte de la Universidad de Coimbra, del Centro de Investigaciones Sociales que él fundó, autor de sobre 100 libros, yo perdí la cuenta, pero traductor del pensamiento postcolonial a partir de las epistemologías del sur, que es su gran obra con la cual todos nos hemos influenciado en los últimos, diría yo, ya 15 o 20 años, y lo cual nos ha marcado a toda una generación. Hoy, víctima de un gran debate de exclusión dirigido por la derecha portuguesa, por la derecha internacional y con ciertos vectores que han participado, yo no voy a decir si son meritorios o no, que me den la prueba y sobre eso discutiremos luego, pero ahora mismo no hay nada después de un año de acusaciones y lo que han hecho es quererlo marginal, destituirlo de todos los puestos que ha tenido históricamente y marginarlo para que no hable más de Ucrania, para que no hable de la desigualdad en América Latina, para que no hable de las luchas sociales. Nos encontramos con nuestro querido amigo Boaventura de Sousa Santos aquí en este programa Funche Caribeño, agradeciendo al equipo de producción, Adrián Siacaper en los controles en San Juan de Puerto Rico, Alejandro Ortiz Arraiza en la producción general. Boaventura, ¿cómo estás? Mira, querido Daniel, muchas gracias por la presentación, por todo lo que has dicho, que me entra en mi corazón de una manera muy especial en un tiempo difícil, que mi edad, después de todo lo que he hecho, pensaba que podría estar un poquito más tranquilo, ¿no? Pero realmente un pensador crítico, independiente y digamos de alto perfil internacional está sujeto hoy en día en una sociedad fea en que estamos de cancelaciones, inquisitorial, de mucha fake news, que viene de varias partes y de varios públicos polarizados en este mundo, sin pruebas te condenan sin que tú puedas defenderte. Y te condena en la prensa, y te condena en los medios, las redes sociales. Entonces es un problema en que, claro que yo estoy tranquilo en mi conciencia y mi centro ha creado una comisión independiente. El artículo es todo, empezó con un capítulo muy infamante, difamatorio para mi persona y para mi centro y para mis colegas, un mozambicana, un caboverdiano, todo esto es un insulto muy grande y de tal manera que la editora Routledge, que ha publicado 5 o 6 libros míos, decidió retirar el capítulo del libro, definitivamente. Entonces, ese capítulo no existe más. Mientras tanto, mi centro ha creado una comisión independiente, que me parece de hecho independiente, pero que va a terminar sus trabajos al final del año. Entonces, hasta fines de año, yo prefiero no hablar mucho en detalle de todo esto, porque con los documentos que voy a mostrar en mi página, con todo, se va a ver que es un montón enorme de una trampa que se montó para callar mi voz, digamos, ¿no? Y que eso se va a demostrar con hechos, con documentos. Los documentos van a estar presentes y yo te agradezco, Daniel, que cuando termine la comisión ya te puedo prometer que voy a estar seguro que voy a ser solicitado para muchas entrevistas, etcétera, y voy a dar prioridad a tu programa porque lo has hecho en el momento difícil, digamos, en el momento en que hay esta cancelación. Y te agradezco mucho por podermos hoy hablar de otros temas, claro, para sabiendo que hay este tema de fondo que me ha causado mucho sufrimiento psíquico y físico a mí, a mi familia, como puedes imaginar, y a toda mucha gente en el mundo que no me entiende.
cómo es que esto fue posible. Claro, hay que buscar las razones y yo tengo algunas ideas sobre esto, pero Daniel, hablaremos de largo sobre esto en una próxima edición de tu programa. Pues muy bien, no hay problema con eso, yo lo puedo entender, pero que sepas que desde el día uno hemos sido solidarios, nunca hemos claudicado. No eres el primer amigo mío que acusan, aquí acusaron a mi queridísimo amigo Carlos Severino Valdés y Joan Walker, los acusaron falsamente de una acción de la derecha universitaria y hasta el último día del juicio, cuando los sacamos absueltos y los sacamos absueltos, siempre dijimos que habían sido falsamente acusados. Así que el fake news y tantas cosas y eso, yo reconozco que hago errores, pero también reconozco que mis amigos los hacen, pero cuando no los hacen también tengo que decirlo. No tengo que esperar a ningún informe, así que a mí me basta lo que yo he leído de todo esto. Yo he hecho una interpretación, yo he leído todos los documentos y dentro de esa conversación pues me parece importante siempre afirmar que en las luchas sociales, esa que tú documentaste tanto al principio de tus trabajos en Brasil, sobre todo en la lucha de clases, no paran y la lucha de clases se ha camuflajeado ahora de otras formas que hay que seguir denunciando porque sigue siendo la lucha de clases. Así que dejamos este tema aparte, lo tocaremos cuando tú nos des la indicación y vamos a hablar de algo que habíamos hablado en el último encuentro que tuvimos ahora ya como 8 meses atrás, algún momento dado a fines del año pasado, que es Ucrania, del cual es una razón que uno piensa que te mandaron a callar, porque en Europa y en el mundo de los intelectuales públicos y intelectuales orgánicos e intelectuales académicos, tú te mantuviste desde el principio en una posición muy seria sobre el conflicto de Ucrania, muy disidente en la línea narrativas dominantes en Europa y también en Estados Unidos, y eso tiene un precio. Así que ha pasado un tiempo sobre este tema. Cuéntanos, ¿cómo tú lo estás viendo ahora? Mira, estamos en un momento muy difícil. Yo realmente mi perspectiva es desde Europa, porque he trabajado, digamos, en el mundo, pero nací en este continente, que es un continente muy violento, como sabemos, porque en el siglo XX fueron 78 millones, millones de personas que murieron en guerras, y pues es un continente muy violento en sí mismo, además de la violencia que ha causado en el mundo con el colonialismo desde el siglo XV-XVI. Entonces, realmente es muy triste de ver que 70 años después de los enfrentamientos que para Eric Hobsbawm la Primera Guerra y la Segunda Guerra están juntas, fue la misma guerra de potencias europeas, ahora de nuevo tenemos una guerra aquí en Europa que de hecho no pertenece a Europa, por así decir, ¿no? Es una guerra por encomienda. Obviamente que nosotros prezamos mucho la independencia de los países y yo he estado y dicho que la invasión de Ucrania por Rusia fue ilegal. Lo que he dicho en un tiempo que nadie lo decía, ahora parece que más gente lo está diciendo, es que fue provocada, digamos, ¿no? Por los Estados Unidos, básicamente una provocación que fue la expansión de la NATO en la frontera de la Rusia, creando, digamos, un problema existencial de seguridad para Rusia que debía ser atendido, ¿no? Y por eso una guerra que después, poco después de empezar, se podría haber terminado. Y fue Inglaterra y los Estados Unidos que decidieron bloquear las negociaciones. Todo esto se sabe ahora. Cuando lo escribí, yo lo sabía por mis fuentes, que son fuentes norteamericanas. Daniel, no es nada especial. Nosotros dois sabemos las cosas que se pasan porque, felizmente, los Estados Unidos, no en los corporate media de ninguna manera, pero en canales como el tuyo, los periodistas de calidad, que ahora escriben y manifiestan su opinión en cosas al margen de los corporate media, es de ellos que sabemos. Y curiosamente, Daniel, muchas veces es de gente, son insiders, son
son conocimientos de gente que viene desde dentro. Por ejemplo, de la CIA, uno de los grandes, digamos, operativos de la CIA desde los años 60, es Ray McGovern. Y Ray McGovern es un hombre que nos da todas las informaciones en contra de la guerra de propaganda en que estamos hoy, organizada por la familia Biden, y con el apoyo, obviamente, del New York Times y del Washington Post. Coronel McGregor, un hombre de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, Scott Ritter, otro hombre de confianza de los Estados Unidos y del ejército, que realmente es gente que ha decidido decir la verdad y no entrar en la propaganda. Y lo que nos dicen es que la guerra está perdida para Ucrania. O sea, si tú miras los periódicos aquí en Europa, te dicen que Ucrania está ganando la guerra. No está perdiendo. Y ahora finalmente el New York Times ha dicho que Rusia ha ganado más 500 kilómetros cuadrados que Ucrania en meses y meses y centenares de miles de muertos. O sea, se calcula ahora que tenemos casi medio millón de muertes en Ucrania por 500 kilómetros cuadrados de tierra. O sea, es una guerra brutal, salvaje, y el Washington Post decía el 26 de septiembre que Ucrania es una feria de armas en este momento. La industria de armamento de los Estados Unidos está testando en el terreno nuevas armas. Entonces, Europa de nuevo es un laboratorio de muerte, digamos, ¿no? Porque es de tecnología de guerra. Todo esto es muy preocupante. Y ahora, claro, Europa está entrando en una fase muy complicada desde que hablamos, porque económicamente fue un desastre. La Alemania, que es el motor económico, está en recesión ya en este momento. Toda Europa va a entrar en recesión muy próximamente, obviamente, a una crisis muy fuerte, y los partidos de extrema derecha o partidos, digamos, que son en contra de la invasión y en contra de la guerra, son los que están ganando las elecciones. Sí. Eslovaquia, por ejemplo, el Partido de Socialdemócrata de Eslovaquia, que está contrario a la guerra de Ucrania, ha ganado las elecciones. Y hay de inmediato un ruido enorme en Europa, porque más y más gobiernos están en contra de la continuidad de la guerra. Entonces no sabemos lo que va a pasar. Lo que se piensa es que realmente Rusia está ganando, no está perdiendo, y porque no está usando, no se nota tanto la victoria, porque no está usando todo su poder destructivo. Lo que hace es destruir todo el armamento que los Estados Unidos y Europa Occidental están enviando para Ucrania. Todos los tanques, todo el armamento de guerra está casi destruido y miles de muertos ucranianos. Ya no tiene gente. Están reclutando soldados entre los refugiados ucranianos en Europa. Es un desastre para el pueblo ucraniano. Me gusta mucho el pueblo ucraniano, que no tiene culpa de esto, por así decir, ¿no? Es un grupo, un país que ha sufrido bastante. Ha sufrido con Stalin también, como sabemos, las hambruras que han sufrido los ucranianos en los años 30, por ejemplo, ¿no? Después fue la guerra y ahí en la guerra, como tú sabes, muchos ucranianos pensaron que cuando Hitler entró en Ucrania, que era parte de Rusia, de la Unión Soviética, que iban a tener un Estado independiente. Y ahí muchos ucranianos eran amigos y se tornaron neonazis. Y son los nazis de hoy, que tienen bastante poder en Ucrania y que después de la guerra emigraron para Canadá, emigraron para América Latina, y último, muy recientemente, uno de ellos fue homenajeado en Canadá. Entonces, llegamos a un tiempo que se hace homenajes a nazis. ¿Qué es esto? ¿En qué tiempo estamos? Eso cualquier demócrata se preocupa, porque después lo que vemos en los Estados Unidos es que
el único en el panorama político estadounidense que se muestra en contra de la guerra es el señor Trump, que está al borde de ir por la prisión, pero que puede ganar las elecciones. Entonces, este es un poco loco todo lo que está pasando en el Congreso norteamericano, que acaba de prohibir nuevos gastos en Ucrania. Y Biden, obviamente, no puede aceptar esto. Biden tiene un interés muy grande en que la guerra continúe. Por negocios también. Tú miras a lo que dice Ray McGovern y él dice hay negocios de la familia Biden en Ucrania muy fuertes. Entonces, Daniel, la situación es muy, muy difícil aquí en Europa, en un punto de vista económico, político. Portugal en este momento es un país que tiene un gobierno de mayoría socialista, no sé por cuánto tiempo. La derecha domina la prensa completamente, es bastante hostil. En Brasil, tú ves cómo el bolsonarismo, a pesar de todo el desastre, sigue con muchos millones de gente a su favor. Entonces estamos en una situación, en España no sabemos ahora cómo va a ser, probablemente se ha impedido que el partido de extrema derecha llegue al poder, Vox, pero no sabemos por cuánto tiempo. En Italia, la extrema derecha está en el poder. Entonces, es una situación muy preocupante para la democracia en este momento en Europa y en el mundo. Bien, me parece interesante tu análisis, que es refrescante para nosotros aquí en Puerto Rico, de escuchar otras voces que nos están explicando otra cosa. Hay varias cosas que tú estás diciendo y es un ángulo que tocaste, que fue el homenaje en Canadá. Un homenaje loquísimo y un error garrafal de todos los investigadores y de la gente que estaba pensando, porque dentro de esa conversación de repente legitimaron a un nazi. Pero ¿quién permite eso? Ahora bien, tú acabas de decir que en el proceso están pasando cosas muy complicadas, que son que los nazis ucranianos se volvieron a mover. Algunos perdieron en la famosa fábrica esa de hierro, creo, el astillero, donde estaban enterrados en el sótano, y fueron canjeados como prisioneros de guerra. Pero otros, tal parece que se movieron, lo que tú estás diciendo. ¿Qué pasa con el mundo ahora a partir de esta guerra y lo que son los procesos de, por decir algo, posguerra? Porque todos los indicadores son que esa guerra ya se acabó, sigue muriendo gente, pero ya los pobres ucranianos no tienen ni soldados y lo que están usando es drones u tecnología de largo alcance, porque ya no tienen seres humanos para pelear y tienen que ahora traer a niños de menos de 18 años para pelear, que es terrible. Estás matando una generación y ahora vas a matar otra generación. Dentro de esa conversación, ¿qué nos queda ahora para un mundo si empezáramos a pensar en la transición? ¿Qué nos dice esto? Mira, las noticias, digamos, buenas, por así decir. Yo pienso que hoy mismo acabo de escribir un texto que te va a llegar, porque va a llegar rápido, que se llama La Segunda Independencia de África. Realmente los países africanos, sobre todo en la región del Sahel, que es la margen norte de África subsahariana, donde está Mali, Burkina Faso, Níger, Chad y otros países, se están rebelando contra una falsa independencia, que fue la independencia francesa, que fue la peor de todas, la transición para una independencia política, porque Francia mantuvo un poder total en estos países. La reserva, la moneda, por ejemplo, las reservas bancarias, la política de extracción de recursos naturales. Basta saber que 25% de todo el uranio viene de un país solo, para Francia, a un precio de nada. De cada una de 3 lámparas de luz en Francia, una tiene energía que está relacionada con Níger, pero los nigerianos no tienen electricidad, o sea, realmente es una continuidad con el colonialismo brutal, el colonialismo, el postcolonialismo, digamos, francés. Entonces, se están organizando para controlar los recursos naturales, expulsando los militares franceses, etcétera.
Es una lucha que está ocurriendo bastante en África y no solamente ahí, también en Gabón y también en la República Democrática de Congo, etcétera. La situación ahora en Sudáfrica también muy complicada. Son cosas muy distintas, pero lo que me parece es que al mismo tiempo que se no organiza la Segunda Guerra Fría, la Segunda Guerra Fría obviamente entre los Estados Unidos y China, esta guerra que tenemos ahora en contra de Rusia no es verdaderamente en contra de Rusia, es en contra de China porque Rusia es el gran aliado de China y obviamente los Estados Unidos quieren neutralizar, realmente hacer de Rusia los neocons, como se dice en los Estados Unidos, los neoconservadores, quieren hacer de Rusia lo que hicieron de Yugoslavia, o sea, desmembrarla en diferentes estados, ¿no? Y pienso que Zelensky ha hablado de una solución final de Rusia. ¿Cómo es posible el país más amplio del mundo en territorio poder ser destruido por una guerra a partir de Ucrania? No es posible. Probablemente es Ucrania que va a ser destruida, ¿no? Entonces, todo esto es la antesala de una guerra con China. Y esa es la que se está preparando. Entonces, esta guerra, al mismo tiempo que se desarrolla ahora también en África, y tú conoces bien el contexto africano de cómo realmente la Guerra Fría fue muy importante para la independencia de las colonias portuguesas, por ejemplo, en 75, 76, para la independencia de Namibia, para el fin del apartheid, todo esto fue un proceso muy interesante. ¿Cuál es el proceso ahora, novedoso? Es la emergencia del sur global, o sea, de un día al otro ya no hablamos del tercer mundo y de los no alineados, hablamos del sur global. ¿Qué es el sur global? Es realmente un conjunto de países que fueron colonias de Europa, pero donde no ha prevalecido el colonialismo, digamos, racista blanco, como los Estados Unidos, como Nueva Zelanda, como Australia. Esos son parte del norte global. Los otros son parte de un sur global e incluso algunos países que nunca han sido formalmente colonias, como es el caso de China. Y este país en este momento se están organizando en la Organización de Cooperación de Shanghái y sobre todo los BRICS. Los BRICS en este momento son 35% de la población mundial y 47% del PIB mundial. O sea, ¿y dónde está Rusia y China y India? O sea, la primera y la tercera economía del mundo dentro de 2, 3 años están en los BRICS. Entonces, los Estados Unidos están en un declínio fatal, económico, político, geopolítico, y están en este momento buscando arrastrar a Europa en el declinio. Y Europa está obviamente en una caída fatal con los Estados Unidos porque es un continente vasalo en este momento, ¿no? No tiene recursos naturales, no tiene fuerzas armadas potentes que tiene Europa. Tenía otras cosas que era la conexión con Rusia. Siempre que Europa se une en contra de Rusia, pierde. Fue así en la Primera Guerra Mundial, pues en la Segunda Guerra Mundial fue necesario el Hitler para que los aliados se hayan unido a Rusia, pero empezó la Guerra Fría de inmediato y ahora de nuevo, obviamente, en contra de Rusia. Es la muerte de Europa, porque Rusia es parte de Europa. Entonces, te digo que por un lado tú ves el declive fatal de los Estados Unidos y de Europa, por otro lado ves la emergencia, no es una emergencia de un bloque socialista, no es eso, no es comunista. Mi amigo de Sudáfrica, Patrick Bond, dice que es un bloque subimperialista, los BRICS, pero de todas maneras es un grupo que hace oposición en este momento a la hegemonía total de los Estados Unidos, ¿no? Entonces vamos a entrar en un mundo donde tienes de un lado Estados Unidos y Europa, con algunos aliados, Australia, etcétera, y del otro lado tienes
los BRICS, con obviamente divergencias internas muy fuertes, porque China y India tienen mucho problema y los Estados Unidos están buscando dividir, obviamente, y separar India de China de muchas maneras, ¿no? Pero India es un país asiático y tiene muchas lealtades en Asia, obviamente, y mucho contacto con China a pesar de todos los conflictos que tiene, incluso conflictos territoriales. Entonces, me parece que el mundo ya no es occidental. El mundo, la dinámica del mundo ya no pasa por Europa y por los Estados Unidos, está pasando por otros lados, por la gran emergencia de China, del mundo asiático, todo el desarrollo que se nota en la región de Central Asia y que de la cual no hablamos. Y que los Estados Unidos están intentando parar este proceso, no se para este proceso. Se podía articular con él, que era la idea de mucha gente, de colaborarmos después de la Guerra Fría. Pero lo que domina en los Estados Unidos es una pulsión de muerte. Los Estados Unidos tienen que estar en guerra eterna. Y ahora es esta guerra eterna que parece en contra Rusia, mañana será en contra China. Y tú has visto, Daniel, que ahora cuando hablamos con los periodistas norteamericanos, por ejemplo, Patrick Lawrence, que es un gran periodista, que fue el gran periodista aquí de la Revolución de los Claveles, aquí en Portugal, en 74, realmente dice, yo fui víctima de la Primera Guerra Fría, era Rusia era la gran enemiga, y después vimos cómo todo terminó. Ahora estamos de nuevo en esto, una guerra de propaganda brutal aquí en Europa. Estoy seguro que en los Estados Unidos es lo mismo, pero el mundo ya no es lo que era. Yo pienso que ahora China, India y Rusia y además Brasil y Sudáfrica, Sudáfrica probablemente es el hilo más débil de todo esto, pero están ahí para una política, digamos, no es no alineada económicamente, de alguna manera, están integrados en el sistema, pero quieren desdolarizar, por ejemplo, la economía. Están usando otras monedas para intercambio comercial y por eso están desvaluando el dólar. Es un proceso largo, obviamente, pero es algo que va a cambiar el mundo, te digo, Daniel, en unas décadas o más rápido, ¿no? Más rápido, no sabemos cómo, ¿no? Es interesante porque eso nos hace pensar cuando tú hablas del sur global versus el norte global, el fin de categorías normativas previas, como lo que tenía que ver con los no alineados, el tercer mundo, todo eso, entramos ahora en otra perspectiva que nos hace pensar de otra forma. Y dentro de eso, me cambio ahora a tu trabajo. Es decir, tu trabajo de la epistemología del sur son los saberes del sur, un poco pensaría yo en Foucault, trabajando con los saberes insubordinados, pero también con todo lo postcolonial, que esa es tu contribución a los debates postcoloniales y es una contribución muy importante y muy certera. ¿Cómo eso nos pone ahora en la teoría? Tú ahora como académico, te cambio de sombrero, ¿cómo esto nos pone en la academia? ¿Cuánto vamos a tener de nuevas formas de explicar un mundo que es mucho más interesante? Y que para todos nosotros nos hace pensar, imagínate, yo que todavía vivo en una colonia americana, te podrás imaginar cómo uno se siente aquí, que están dejando. Imagínate que uno dice, vamos a apoyar a Trump porque nos quiere dar la independencia. Él nos vende, él nos quita. Ese es nuestro candidato para que nos dé la independencia y nos olvidamos y ellos siguen en su vida y nosotros en la nuestra. Porque el viejo Estados Unidos, del cual Trump es parte, porque es parte de una oligarquía dirigente o de una clase dirigente bifurcada ahora mismo de dos tipos de derechas por lo menos, también es un viejo mundo americano que se quedó anquilosado, donde el mundo ya no es como ellos contaron, ¿entiendes? Ya no es las invasiones. Pero por otro lado, Trump tampoco es la alternativa, es una alternativa muy complicada a Trump. Pero para unas cosas interesantes, no cree en la guerra de Ucrania, no cree en el colonialismo para Puerto Rico, no quiere saber de nosotros, no cree en tantas cosas y ahora mismo está cambiando el ordenamiento constitucional americano con todos esos casos. Esos casos acaban todos en el Tribunal Supremo y esta semana llegaron unos que empiezan a cambiar todas las normativas
porque a fin de cuentas esos jueces fueron votados por él, 3 de 9 fueron votados por él y los otros son republicanos, 6 de 9 son republicanos. Entonces, ¿qué uno espera? Que este mundo, el del paradigma americano de la democracia, empiece a ser modificado por otros tipos de democracia, por otras formas de organizar lo social. ¿Cómo tú ves eso? Mira, es muy interesante, Daniel, es exactamente como lo veo, es muy coincidente lo que me dices, porque curiosamente, como tú ves, digamos, la dicotomía de la Primera Guerra Fría, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, era entre capitalismo de un lado, mundo libre, democracia y comunismo soviético del otro. O sea, dos regímenes políticos distintos, dos regímenes económicos muy distintos, etc. ¿Cuál es el binario, la dicotomía ahora? Biden la ha anunciado. Son las democracias en contra de las autocracias. Y por eso siempre dice que ahora, porque ya no es una alternativa capitalismo, socialismo, no parece que es esto, porque el régimen de China, el económico, es muy complicado de analizarlo debido a su integración al mercado mundial. Entonces, y el sur global pregunta al norte global, ¿mas qué es eso? De democracias y autocracias, porque nosotros en el sur global, siempre que quisimos tener democracias fuertes y robustas, los Estados Unidos han intervenido, han matado a nuestros líderes. Lumumba lo quería hacer en el Congo, fue muerto a través de los servicios secretos belgas y estadounidenses, ¿no? 54 Arbenz en Guatemala, o sea, tú empiezas a ver todos lo que teníamos de otros países, cómo las democracias han sido destruidas cuando no son, para no hablar de Allende, obviamente de Chile, ¿no? Son destruidas siempre que son hostiles a los negocios de los Estados Unidos. Entonces el sur global mira para esta hipocresía y dice, mira, pues ustedes son demócratas cuando los favorece, pero cuando no les favorece, ustedes ponen dictadores en el poder. Este es nuevo. La gente está diciendo que, por un lado, esta dicotomía democracia y autocracia ya no es tan simple porque hay mucha autocracia dentro de los Estados Unidos. Es decir, tú ves cómo el dinero habla en los Estados Unidos, ¿no? Como las grandes empresas del complejo militar industrial que aparentemente son los que dirigen la política externa de los Estados Unidos en este momento. ¿Qué democracia es esta, no? Entonces, me parece que otros países tienen otros regímenes y están diciendo que tiene derecho a tener sus regímenes como quiera. Y pueden ser otros tipos de democracia, realmente. Entonces, ¿cuál es la oposición ahora? Y que es muy tajante para nosotros y difícil de analizar. Es que el norte global, Estados Unidos y Europa, habla de democracia en contra autocracia. Y el sur global habla de orden en contra caos. Porque nos dice al norte, ¿cuál es la diferencia entre un caos autocrático y un caos democrático? No es ninguna. Hay hambre para la gente, hay guerra, guerra civil, hay destrucción de vidas. Entonces nosotros queremos que haya un poco de orden, pero orden no puede ser la orden impuesta por los Estados Unidos. Si nosotros queremos un mundo multipolar, entonces tenemos esta oportunidad. Por eso ahora la oposición es entre una Europa y Estados Unidos, sobre todo de Europa, que quiere un mundo unipolar de los neocons y la respuesta del sur global que dice, ustedes se queden con ese mundo, si quieren, pero nosotros queremos otra posibilidad y por eso será un mundo multipolar. Y quizás hay lugar para una competición entre los dos mundos. Y esto es lo que estamos ahora. A ver, y por eso no hay aquí un problema epistemológico. La gente no se entiende. Si tú vas hoy, Daniel, para cualquier país de África y intentas hablar
sobre la ayuda humanitaria, ayuda al desarrollo del norte global, te viene de inmediato con un ejemplo que ha escapado completamente al mainstream media del norte global, las vacunas. Y te dicen, ¿qué es eso de ayuda humanitaria, de derecho internacional basado en reglas? Cuando nosotros tuvimos esta pandemia, países como Brasil, Sudáfrica e India podían vacunar toda la gente, producir vacunas para toda la gente a un bajo costo. Pero no fue posible. ¿Por qué que no fue posible? Porque 4 o 5 firmas farmacéuticas, lo que llamamos la Big Pharma, impidió con los derechos de la patente. Entonces el norte global miró a sus intereses económicos y dejó de miles de muertes. Hicieron incluso embargo en Cuba para que no produciera la vacuna. O sea, esta es una hipocresía que no tiene nombre. Y hoy la gente en el sur global, como te digo, 35% de la población, 47% del PIB global, tienen poder para decir esto. Y lo dicen. Es una hipocresía. Entonces no nos vengo con la mantra de la democracia, de los derechos humanos, porque para ustedes solamente hay derechos humanos cuando son favorables a los intereses, ¿no? Cuando no son, ustedes entran por la violencia, ¿no? Entonces, es esto que el mundo del norte global, o sea, Estados Unidos y Europa, no entiende. Y el sur global entiende mejor, porque el sur global, desde el siglo XVI, fue obligado a aprender sobre el norte, entender el norte, para sobrevivir. Tú tienes uno de los grandes intelectuales caribeños que yo admiro mucho, Eduardo Glissant. Glissant lo escribió en 1981, una frase absolutamente contundente para nosotros, que fuimos forzados por un poder absoluto, habemos sido forzados a vivir con el relativo. O sea, vivimos la relatividad, conocimiento del imperio, pero conocimiento ancestral, nuestros conocimientos vernáculos, nuestra manera de resistir, porque tuvimos un tiempo, una relación doble, una relación con los colonizadores y una relación entre nosotros. 2 sistemas de conocimiento y de epistemología. El sur global es más rico epistemológicamente que el norte. El norte es muy arrogante de un punto de vista, es ignorante, arrogante. El sur puede ser ignorante, pero es esclarecido en su ignorancia. Quiere conocer más, conoce mejor el norte que el norte conoce el sur. Y es por eso que no se entiende. Por eso yo te decía a terminar, Daniel, esta cosa loca que fue cuando Emmanuel Macron, el presidente de Francia, con toda su ingenuidad y simplicidad, dice: yo quiero asistir al encuentro de los BRICS en Sudáfrica. Y los sudafricanos dijeron: ¿qué es eso? ¿Qué quieres venir? ¿Para nos enseñar alguna cosa? Después de lo que ustedes han hecho con la Francia-África, que es el colonialismo francés, no tiene nada a venir acá, es patético. O sea, el señor pensaba que el sur global estaba abierto para escucharlo y para seguir. Cuando Macron es un hombre de la firma Rothschild, del capitalismo financiero. O sea, no hay una, yo digo que entre el norte y el sur global en este momento hay una fractura epistemológica. El norte habla un lenguaje, el sur habla una u otra. Y va a ser un enfrentamiento quizás económico, político, no sé qué más, ¿no? Es interesante porque la reflexión que hace, y sobre todo articular el sur, que viene en el sur, con todos los debates postcoloniales que hay en América Latina, pero a mí me parece que hay otros debates que no asumen la postcolonialidad, pero sí asumen un elemento contestatario. Ese elemento de Sudáfrica, el rol de Sudáfrica ahora, un país que tú sabes que yo conozco muy bien porque viví allí mucho tiempo, que está quebrado por un lado, pero por otro lado tiene un problema de gobernanza democrática
problemático, pero a nivel internacional ha asumido unos roles muy interesantes en esto del BRIC y está insertado ahí. En otras palabras, podemos pensar que lo que decía Glissant, que no conocía el concepto de lo relativo, es un concepto que me permite navegar. Es cuando los rusos dicen ahora, yo no colonicé a nadie en África, por lo tanto yo no soy responsable de la barbarie que dejaron los franceses, los belgas, etcétera, etcétera. ¿Cómo se va a componer el mundo ahora? Es lo más interesante. Porque a fin de cuentas, la guerra de Ucrania, lo que para mí es muy interesante que marca, es la inhabilidad de los Estados Unidos de ser victoriosos. No es la prolongación de la guerra, es la inhabilidad de los Estados Unidos de ser victoriosos, lo cual Trump lleva rato articulando. Podemos discrepar, pero él ha articulado eso. Ya no tenemos que ir a pelear para determinar si somos fuertes o no. Ya eso no es el paradigma, porque a lo mejor ya no somos los fuertes y si perdemos, perdemos nuestro ranking. Así que ellos todavía son, como decía Cabrera Infante, son tristes trigues de papel. ¿Entiendes? Claro. Son tres tristes trigues, pero todos son de papel. Así que, ¿qué nos queda ahora? Nos quedan todavía como 13 minutos de programa y quiero dividirlo en dos preguntas. Uno, ¿cómo se ve el futuro? Porque esa pregunta la gente quiere. Yo sé que tú no eres astrólogo ni futurista, pero tú sí tienes una capacidad de verlo, ¿entiendes? ¿Y cómo se ve el futuro en el mundo que ya dejó de ser, por decir algo, la era americana? Porque eso bien lo dijeron los chinos, lo dijeron los rusos. Ya el bipolarismo se ha empezado a quebrar. Ya no va a ser un mundo bipolar, ahora va a ser un mundo muy multipolar con demasiados vectores que van a tener influencia. Por lo tanto, ¿cómo es el mundo que nuestra generación, que estamos todos vivos todavía, y las venideras van a tener que enfrentarse ahora? Mira, hay un problema que no hablamos y que es quizás lo que va a condicionar muchas cosas, que es la inminente crisis climática y ecológica, ¿no? Porque realmente esto es lo nuevo, digamos, de las amenazas, porque tuvimos a lo largo del siglo XX siempre dos tipos de amenazas en el mundo, digamos, más desarrollado, si quiere, ¿no? Porque el mundo subdesarrollado, como se decía antes, tenía el colonialismo. El mundo más desarrollado tenía la posibilidad de la guerra y la posibilidad del nazismo, del fascismo. Ahora tenemos, además de la guerra y del fascismo, que están regresando con fuerza, ¿no? Tenemos una crisis climática sin límites y sin salida, porque realmente los ejecutivos de las grandes empresas más poluidores del mundo son los que están a gobernar el control climático en este momento en la COP, después de la reunión de Egipto. O sea, no vamos a tener ninguna. Europa, por ejemplo, parecía estar en la frontera de la transición energética. Vino la guerra y se olvidó. Ahora en este momento busca petróleo. En este momento busca energía nuclear. Alemania había decidido eliminar la energía nuclear. Están volviendo a la energía nuclear. Es un retroceso civilizatorio y realmente para el mundo brutal. Y de nuevo, la responsabilidad del norte por la destrucción ambiental no quiere asumir. No quiere asumir. Y todo este créditos de carbono, te digo que es una vergüenza, digamos, para legitimar que las empresas del mundo desarrollado sigan realmente poluindo el mundo y el resto del mundo que se quede a garantizar que no hay polución. ¿Cómo es posible? Ellos quieren su desarrollo limpio, por supuesto, pero quieren también una vida mejor. No se puede imponer a ellos, sin más, un negocio que es de tipo colonial. O sea, ¿por qué? Porque no hay una alternativa postcapitalista. Necesitamos, Daniel, para mí el futuro se puede decir, o hay, volvemos a Rosa Luxemburgo 1921, o socialismo o barbarie. Yo pienso que ya no hablamos realmente, nadie habla realmente de socialismo, pero veo que las entrelíneas de mucha gente, no es simplemente el caso de Bernie Sanders, que era una socialdemocracia europea, digamos, en los Estados Unidos, se nota la idea y en el subglobal desaparece mucho en África. Tú ves eso, por ejemplo, ahora
tenemos muchos problemas con Malema, muchísimos problemas, ¿no? Ahora sabes, como por ejemplo, prohibieron la entrada de estudiantes blancos en la Universidad de Pretoria. O sea, así momentáneamente. Fue una crisis un poco complicada y fueron las gentes de los Freedom Fighters de Malema. Es muy problemático, ¿no? Pero la idea de que el capitalismo no tiene futuro, porque el capitalismo no puede dejar de explorar los recursos naturales y humanos de una manera destructiva, es una cosa muy seria. Te digo, Daniel, el capitalismo no tiene futuro. Y la gran ansiedad de nosotros como académicos es que no vemos, podemos decir esto, pero ¿dónde están los movimientos populares? ¿Dónde está la gente? La pandemia, por ejemplo. Hay varios libros que están surgiendo, Daniel, te llamo la atención, sobre la revolución, que fue de la revolución de la década, la segunda década de 2000, Arab Spring y todas las revoluciones de colores, con muchos problemas, sabemos eso, ¿no? Pero vino la pandemia. Y después de la pandemia, los movimientos sociales desaparecieron. Tú no estás a ver gran movilidad, por ejemplo, has visto la movilización, por ejemplo, en Chile en 2019. No ves ahora. Después de la pandemia hay una caída y se está analizado históricamente. Las pandemias del siglo XIX también tuvieron eso. Después viene un estado represivo y poca movilización social. Entonces, la movilidad, la protesta social surge más como reacción. Por ejemplo, ahora en Colombia, cuando Gustavo Petro tiene que enfrentar la posibilidad de un golpe que se está montando en Colombia en este momento, en contra Gustavo. Y Gustavo es el único presidente del mundo que tome en serio la cuestión climática. El discurso que ha hecho en las Naciones Unidas quedará para siempre después de Che Guevara, fue tal vez el mejor discurso de las Naciones Unidas. Amenazado de golpe, los indígenas la última semana estuvieron miles de miles en Bogotá para defender a su presidente y a su vicepresidente. Entonces, tú ves cómo realmente no vemos el Foro Social Mundial, como tú sabes, estuvo muy activo al inicio del milenio, está muerto. Entonces, yo pienso que no sé si va a haber una crisis global muy fuerte y después vamos a empezar, los que restan, los que quedarán vivos, pensarán en un sistema que no puede ser capitalista. Ahora, lograremos dar una solución postcapitalista si una crisis global muy fuerte. No lo sé. Como tú has dicho, no soy astrólogo y los sociólogos son muy buenos a prever el pasado. A prever el futuro es muy difícil. Bien, pero fíjate, el debate de Sudáfrica con Malema y ese movimiento es interesante porque dicen cosas muy fuertes, lo que pasa es que hacen cosas muy fuertes. Y las cosas que hacen, a veces uno tiene que decir que no puede ser así, pero también lo que me hace el capitalismo en Sudáfrica ha sido muy fuerte. Es decir, las condiciones de pobreza. ¿Cómo es que Sudáfrica se pasó un año sin luz eléctrica? Me tienes que explicar esa. Tenían una crisis de emergencia nacional porque no tenían luz eléctrica. ¿Cómo va a hacer eso? Explícamelo. Bueno, pues entonces, pues hay distintas formas de explicarlo y es donde ellos se insertan. Ahora yo te pregunto, en estos minutos que nos quedan, entendiendo que a lo mejor volveremos o a Rosa Luxemburgo o a otro momento, a la Comuna de París, a otro momento, porque el neoliberalismo nos está haciendo pobres a todas y todos en el planeta Tierra. La desigualdad es horrible y eso es producto de unas formas neoliberales de acumulación que son muy detrimentales para la calidad de vida que ciertos sectores de la humanidad habían tenido durante las últimas décadas, pero que era una aspiración de todo el mundo tener por lo menos un plan médico, educación pública gratuita, cosas así que todas están desapareciendo en todos lados, salvo en algunos países que se sostienen todavía, como en Cuba, por dar un ejemplo preciso. ¿De qué versa tu investigación ahora, en estos meses que te han tenido, sin entrar en detalle,
fuera del proceso. Yo veo las columnas que estás enviando nuevamente, que son distintas intervenciones que problematizan asuntos de la humanidad, de los cuales tú tienes mucho conocimiento y tienes una capacidad de investigación y un equipo de trabajo siempre disponible. ¿De qué estamos investigando en este momento, Boaventura? Mira, eu te vou dizer em 5 minutos, essa é uma pergunta muito linda, poderia ser outro programa, ¿sabes? Porque a veces me he dado cuenta de, isso tem a ver com todo isto que empezamos al inicio da conversação, que as epistemologias del sur, de alguna manera, por vez me pregunto una cosa tan bonita, de tanta gente por el mundo, mis libros están siendo traducidos en surcoreano, chino, etcétera, no interesa, pero he creado un monstruo, sobre todo por esto, te voy a decir por qué. Porque tú conoces mi trabajo y para mí lo que de alguna manera fue bastante influyente dentro del campo de izquierda para decir, mira, no es simplemente capitalismo, es colonialismo, racismo y sexismo, patriarcado, las tres grandes dominaciones. Y lo que he dicho es que la dominación está siempre articulada. El capitalismo necesita de racismo y de sexismo. Y nosotros la resistencia está fragmentada. Movimientos anticapitalistas que son sexistas y racistas. Y movimientos feministas que son procapitalistas y racistas. ¿Qué veo hoy? Estamos a ver los guetos identitarios cada vez más. Una fragmentación de luchas muy grande, donde el pensamiento de clase parece que ha desaparecido, cuando el enemigo ya no es el capitalismo, puede ser el hombre blanco o la heteronormatividad o lo que sea. Dios mío, obviamente que la heteronormatividad es una dominación, pero el capitalismo también lo es. El racismo, el colonialismo también lo es. Entonces, ¿dónde estoy estudiando? Tú vas a ver un libro que acabo de terminar para Duke University Press que se llama El Sur Epistémico, el Epistemical South. Y ahí lo que estoy problematizando es casi un ejercicio, digamos, espiritual que estoy haciendo a mí mismo, como nuestras ideas, cuando salen de nuestro control, las producimos con un ánimo progresista y después hay una perversidad, digamos, que hacen que algunas tendencias son reaccionarias, porque si tú realmente hoy condenas a una persona con una acusación sin contradictorios, sin derechos humanos, sin derecho a la defensa, y de esta manera tú dices, Dios mío, ¿pero dónde vamos? Es inquisitorial de nuevo. O sea, estoy preocupado, mi querido Daniel, cómo vamos a articular las luchas sociales anticapitalistas, anticolonialistas y antipatriarcales en el futuro. Este es mi tema y debería ser el tema de toda la gente. Articulación, articulación, articulación. Lo he visto brevemente en el caso de George Floyd, cuando el movimiento feminista, el movimiento de las trade unions vino también en contra de la brutalidad policíaca, pero después desapareció. Y cada uno está en su canto. Y la extrema derecha sube. Cuanto más divididos estamos, más la extrema derecha sube. Ese es mi tema. Y es el tema que me preocupa, en que estoy investigando ahora y que voy a publicar en ese sentido. Y quizás el próximo que estoy trabajando también es sobre el marxismo y las epistemologías del sur. Okay. ¿Cuáles son las relaciones entre los dos? Es decir, en esto estoy. Bueno, pues un lujo tenerte, un fuerte abrazo desde Puerto Rico, de toda la gente que te queremos, pues te manda saludos mucha gente aquí y que por lo menos yo públicamente siempre lo he dicho, hasta la victoria siempre vamos a sacarte de este problema legal que tienes ahora, eso se va a resolver y vamos a seguir pensando, escribiendo como lo has hecho a lo largo de los últimos 60 años plus. Así que este es Funche Caribeño, le agradecemos al equipo de trabajo, Adrián Ciaca Pérez en los controles, Alejandro Ortiz Arraiz en la producción ejecutiva, que les habla Daniel Nina, agradecemos a Boaventura de Sousa Santos desde Portugal hoy en este conversatorio. Gracias, mañana a las 2 de la tarde tenemos Club de Lectores, el lunes a las 6 de la tarde tenemos Cultura 7D y los jueves, como siempre, a las
4 de la tarde tenemos Santurce en 5. Será hasta entonces. Muchas bendiciones, Boaventura. Un Mucho abrazo cariño para desde ti. Puerto Rico. Gracias, chao. Muchas gracias. Hasta entonces. Hasta la próxima. Gracias. Chao, chao.